Bienvenidos a Capicuando, que es Gerundio. Vamos a disfrutar, sobre todo, con el propio colectivo malagueño de escritores, donde aquí, en el Museo Jorge Herrando, al cual damos las gracias por acogernos, nos van a explicar cada uno de sus autores el porqué de ser escritor o escritora. Y esto es muy importante para la proyección de cualquier persona en la vida cuando tiene un sueño poderoso. Comenzamos. Comenzamos precisamente entrevistando a Vanessa Díez, que es la propia directora del Museo Jorge Herrando. Vanessa, muy buena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Oye, cuéntanos proyectos que tenéis para el primer trimestre del año. En concreto se cumple el 50 aniversario de la muerte de Picasso y el Museo Jorge Herrando ya se está vinculando con esta efeméride. Exactamente. Además va a ser una gran oportunidad para la ciudad de Málaga, bueno, y para todos aquellos que la visiten, de disfrutar de un encuentro entre dos maestros malagueños, ¿no? Dos lenguajes diferentes que han nacido en una misma ciudad, bajo el título Encuentro en la Arena. Vamos a poder disfrutar de las obras de las tauromaquias de Pablo Picasso y de Jorge Herrando en una exposición conjunta con el Museo de Casa Natal. O sea que vamos a tener una vinculación, estamos muy cerquita, si tiramos por aquí por calle Ollerías, ¿verdad? Exacto. Álamo, llegamos a la Plaza de la Merced, sería uno de los itinerarios, y ahí están los dos maestros engarzados. Exactamente, es una buena oportunidad además, ¿no? La conmemoración, como comentabas, del 50 aniversario y, como decía, de poder disfrutar de dos formas de entender el arte, de dos formas también de entender el arte de los toros y de dos formas de expresión, ¿no? Y, como decía, además, dos ciudadanos malagueños conocidos internacionalmente y que en esta ocasión se van a encontrar en unas mismas salas. Claro, para unir también la tauromaquia, tan fácil como cruzar el túnel y llegar a la Plaza de Toros, ¿no? Exactamente, al final hay un itinerario interesante. Sí. Si tenemos que hablar de la colaboración entre museos, instituciones, ¿es algo que sigue creciendo en Málaga de forma natural? Sí, cada museo vamos, es verdad, que elaborando, ¿no?, relaciones entre nosotros, y poquito a poco se ha creado esa ciudad de los museos y creo que esas relaciones se van a ir dando, ¿no?, con el tiempo. Tenemos relación entre los directores de museos, tenemos relación entre los museos. Hace poquito también colaboramos varios museos en el congreso que hubo nacional sobre arte y salud mental, que es un también proyecto pionero de diferentes museos en, bueno, pues luchar contra la estigmatización de las enfermedades mentales y también en la ayuda a través de la expresión artística y el poder curativo del arte. Es decir, que hay muchísimos proyectos en los que conjuntamente estamos trabajando para que esta ciudad de los museos además luego vaya teniendo, pues eso, unas uniones, ¿no?, y que se vayan consolidando con el tiempo y sigan haciendo también en beneficio de la propia ciudadanía. Qué bien. Eso para marzo. Eso para marzo. Bueno, tendremos oportunidad. Hasta marzo del año 2023 tenemos oportunidad de visitar el museo cuando queramos. ¿Cuál es el horario? Pues estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 8, y los sábados por la mañana de 10 a 2. Bueno, pues nos quedamos con ese horario y vamos a seguir descubriendo el museo, pero ahora nos toca hablar de libros. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros siempre. Vamos a hablar ahora con una persona que es muy proactiva en las redes sociales, especialmente en Facebook, y lo conocen sobradamente si le gusta el mundo de la lectura y especialmente también las redes sociales. José Ramón Vega Fría, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, don Antonio, muy buenos días. Bien. Me alegro de verte después de un tiempo de la pandemia y todo eso, pues un placer verte. Igualmente te digo, y especialmente que sabemos, porque lo publicaste, fue público, que sufriste ahí pequeño infarto y demás, todo recuperado. Todo recuperado. La ITV, chapa y pintura. Efectivamente, y arruiné, como me dijo el médico, a la Seguridad Social porque me tuvieron que poner mucho stent. Y dice, hombre, has arruinado a la Seguridad Social con tanto stent que te hemos puesto. Todo fuera como eso, ¿no? Todo fuera como eso. Oye, escribir, porque tú ya estás jubilado. Estoy jubilado. Pero tú escribías incluso mientras trabajabas. Esto era una dualidad que no sabíamos cómo hacer. Sí, esa es una cosa que, bueno, que gracias a Dios, si mi jefa me está viendo, que probablemente sí, pues no me va a poder echar ya. Pero sí que es verdad que los mejores capítulos de los libros, pues lo escribía hablando con los clientes, ellos preguntándome el precio de la habitación y yo escribiendo. Un show aquello. Era un show. Era un show porque me estaba preguntando, por favor, quiero pagar la habitación, I want to pay the bill. Y yo escribiendo. Y por una mano estaba dándole la factura y por otro lado porque estaba en ese momento inspirado. Era una cosa... Qué bueno, fantástico. Fantástico. Oye, cuéntanos, ¿tú tienes 4 libros publicados? ¿Hay alguno más? Sí, bueno, no publicado, hay 17 en total, porque fue en ese cuando me poseyó, porque yo fui poseído por alguien que no sabemos cómo,
un día a las 4:30 de la tarde, un 25 de febrero del 2018, de buenas a primeras, empecé a escribir y fue exactamente hasta que empezó la pandemia. Y a partir de ahí el espíritu, lo que fuera, se largó y me dio tiempo de escribir 17 libros seguidos. ¿Y se largó y ya no escribe? Se largó y ya no soy capaz de escribir. No me digas. Efectivamente, llevo uno empezado desde casi cuando empezó la pandemia, que se llama La zapatera de Almarcha, que es un libro muy, muy curioso porque habla de España y de todos los problemas, pero no he podido, voy por el capítulo 1. Qué bueno. Es una cosa que pasó. Estamos hablando del año 2018 al 2000. Pues cuando empezó en 2020, en un año y medio. En un año y medio, 17 libros. Sí. Es que normalmente, por ejemplo, Memoria de una lesbiana lo escribí en 22 días. 33 días. Que fue la terrible historia de Leonor García. Ese fue el primero. Ese fue el primero y fueron 33 días exactamente. Entonces, pues, con una particularidad, que yo todos mis libros los cuelgo primero en Facebook para un grupo que tengo de seguidores. Entonces, pues el primero que escribí fue este, y como a la gente le gustó mucho, y la gente muchos me dijeron, por favor, ¿por qué no los publicas y tal? Fui a Ediciones del Genal y tuvo el detalle de decir, bueno, pues me arriesgo y lo publico. Y tuvo mucha aceptación porque se está vendiendo bastante. Qué bien. Carmen fue el segundo, ¿verdad? Efectivamente. ¿De qué trata Carmen? Carmen, bueno, los que hayan leído La terrible historia de Leonor García se quedó en que es un drama rural. Sí. Y como drama rural, pues es muy trágico. Y ella quedó en que sus padres la emparedaron, que era una costumbre muy... Es una costumbre muy bonita. Muy bonita. Pero era una costumbre que había antes, porque no es la primera vez que dice, hoy al quitar unas paredes han encontrado huesos. Es que emparedaban a la gente. En este caso, a esta chica la emparedaron, pero antes tuvo una personita. Y entonces teníamos que saber de qué había sido de esa personita. Y por eso se llama Carmen, el legado de Leonor García, porque ella nos legó a Carmen. Bueno. Que Carmen es un ser especial, un ser de luz, una mujer extraordinaria. Qué bueno. Ahí llegó Carmen y en el tercero en concreto, Memorias de una lesbiana. Efectivamente, una historia tiene mucho de realidad, porque fue una niña que nació en los años 20, que en esa época, si ya de por sí era difícil ser mujer, si encima era lesbiana, porque ella desde los 8 años, ella se reafirmaba en que lo que le gustaban eran las niñas y no los niños. Su madre le pegaba, la sociedad la insultaba, pero ella fue luchando, en fin. Es el libro que más se está vendiendo y el que más se ha vendido en la Feria del Libro. Qué bueno. Individualmente, porque es un libro que es muy, muy bonito. Qué bueno. Y el último, el título y la portada son bastante escabrosos. Sí, es una novela negra ambientada. El coleccionista de muslos. Efectivamente. Barbaridad. Ambientada aquí en Málaga, en las calles de Málaga, en fin, donde un asesino en serie pues va asesinando a mujeres con el motivo pues de coleccionar sus muslos. Es un poco trágico, pero realmente que también tiene un sentido. También luego tiene su parte mala, pero luego su parte buena, que está en la detective, en la policía Teresa, que es la que tiene que descubrirlo. En fin, y hay Oye, en estos cuatro la mujer es muy protagonista. Es que mis 17 libros son de mujeres. 17 libros, las protagonistas son mujeres, porque para mí las mujeres es muy importante y todas tienen más o menos un patrón especial, que son todas mujeres muy cultas, mujeres muy preparadas y mujeres muy valientes que luchan contra la opresión del hombre. Es una cosa muy... cualquiera que los vea le resultará eso curioso, porque todas las mujeres para mí son empoderadas, digamos así, que no entiendo muy bien yo no entiendo muy bien el significado de esa frase, pero como lo dicen mucho, seguridad y muy valientes y sobre todo muy leídas, muy, muy leídas. Esto de no escribir más y costarte tanto trabajo, ¿cómo lo estás viviendo? Pues lo estoy viviendo mal, porque me gustaría, me pongo, pero a los 5 minutos es que no puedo escribir ni una letra, no puedo. Es una cosa, lo llevo mal, porque yo que me la también de ir casi cada mes a escribir un libro, de pronto el verte sin poder escribir, pues te lo llevas mal. Qué bárbaro. ¿Y de los que están escritos sin publicar, hay opción de que sean publicados? Sí. Yo espero que ahora, pues, Desaparecidas en Málaga, que es un libro extraordinario, bueno, a mi juicio, claro está, pero yo creo que es muy bueno porque está ambientada en Málaga, sobre todo en el desierto de Libia, porque es una historia muy particular
está más bien en el Tumbuctú, allí por Libia y por el Chad y todo eso, es por donde está ambientado, pero con unas mujeres malagueñas. Qué bueno. Oye, muchas gracias por habernos traído los 4 libros hoy, por habernos traído esa historia. Desconocíamos la parte, el fragmento en el que quien te poseyera, como tú dices, ¿no?, te abandonó y ya a partir de ahí ya no escribes ni una letra o te cuesta mucho. Nada. Y sobre todo el que estés bien, que eso nos alegra todavía más. Gracias a Dios, porque una cosa es escribir y otra cosa es contar lo que se escribe, y tú eres de esas personas que lo vive. Sí. Así aparte de eso, soy el tesorero del colectivo Malagueño de Escritores, el encargado del dinero. ¿También? Exactamente. Qué barbaridad. Que yo una vez... A ver si va a ser por eso que no puede escribir. Y digo que teníamos la caja fuerte, teníamos con telaraña. Ahora no, ahora podemos decir que ya la cajilla tiene algunos euros. Bueno. Para que lo sepan también los socios, que ya tenemos algunos euros. Buen trabajo de tesorería. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, Antonio, muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir entrevistando, hablando y conversando con autores. José Ponce, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días. Estamos bien, sí, gracias. Bueno, sin parar de escribir siempre, sin parar de leer, tú eres una persona constante. Sí, yo todos los días escribo, todos los días leo, procuro leer y procuro escribir, aunque muchas veces la lectura me quita de la escritura, pero la voy compaginando. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo empecé a escribir ya desde joven o mayormente desde que tenía 10, 12, 14 años. Lo que pasa que hasta que no llegaron las redes sociales, fue cuando encontré el momento de llevar lo que yo escribía a una red social como el Facebook. Sí. A partir de ahí contacté con una serie de grupos culturales como ETC, como hay grupos culturales también sudamericanos y tal, y fui colgando lo que escribía, sobre todo poemas, sobre todo poemarios. Tenía aceptación hasta que llegó un momento en el 2014, en el 2019, que me puse en contacto, o ya conocía a Cristóbal Romero, sí, que ya lo conocía a varias personas del colectivo malagueño de escritores, del que soy socio también. Sí. Y por mediación de Cristóbal, sobre todo, pues me puse en contacto con Jesús Bautaola de Ediciones del Genal y de Proteo, y le mandé un primer pendrive, me lo aceptaron y salió Inmerso. Qué bueno. Esto fue en el 2019. Inmerso fue tu primera obra en papel. Eso es, en el 2019 con 69 años. Inmerso es una recopilación que yo tengo desde que, digamos, de la segunda etapa de escritor, desde 2014 al 2019, es una recopilación de versos, una recopilación de poemas. Después llegó en el año 2020, con 70 años, publiqué Duele la ausencia, ella con Anáfora, también otro poemario relacionado con, digamos, con la pandemia, aunque no hablo de pandemia, hablo de bichos y de cosas así, pero es un recuerdo para todas esas personas que se nos fueron, las personas que quedaron en un sitio, otra en otra, que no se podían encontrar, la falta de abrazos, de besos, la falta de convivencia. ¿Y ese lleva por título? Duele la ausencia. La portada soy yo, con la mascarilla, y la sinopsis también la envía, o sea, lo que es la contraportada. Qué bueno. El año 21 no publiqué nada, me dediqué mayormente a escribir una novela que a ver si para el año que viene puede salir. Y ahora en este 22 pues ha nacido Fuego Verde, también es un poemario relacionado con el fuego que una persona o las personas vamos perdiendo con la edad, como el fuego blanco en la juventud, el fuego rojo cuando uno ya es adulto, y el fuego verde cuando ya va perdiendo consistencia ese fuego, y de ahí nació Fuego Verde. Qué bueno. Oye, ¿te atreves así de sopetón a leernos alguno de los poemas? ¿Sí? Sí, pero es que no tengo gafas y no sé yo si voy a poder. Si me permite, ¿puedo ir a por la gafa? Sí, te traemos la gafa sin problema. Voy hacia el amanecer, sujetando tus manos agarradas a la espesura de un sueño, al amanecer de un sol penetrante en la reja total de tu ventana. Voy acariciando tu cuerpo sobre Pegaso alado sin reserva. Las alas de esta noche, mi refugio. Qué bien. Este es uno de los poemas que están aquí dentro del último poemario, del último hijo mío, porque son tres hijos literarios que tengo.
Estoy muy orgulloso de los tres y de este también en particular, porque claro, siempre el último el que se quiere más un poquito. Qué bien. Aunque me gusta mucho de la ausencia, para mí yo creo que uno de los mejores que de los tres. ¿Puedo leer uno de la Por ausencia? supuesto. Voy a leer. La ausencia que recordamos que es... En la ausencia de estas personas que se nos han ido, bueno, a mí gracias a Dios no se me ha ido nadie con la pandemia, pero yo sé, tengo amigos y tengo gente que se le han ido. Y es una pena y que todavía está ahí dando vueltas, que todavía no se ha ido. Y esto fue como un homenaje a ellos, a estas personas que nos han dejado. También hay personas que aquí reflejo también en algunos sitios que se han encontrado a lo mejor en la casa de uno y el otro se ha encontrado a lo mejor en otra ciudad como no se podía estar conviviendo, pues entonces cada uno, hasta que no llegó el momento de decir vamos a hacer vida normal. Hay un poema aquí que hace muchísimos años que yo lo escribí, son 4 versos nada más. 4 versos. Solamente 4 versos, pero esos 4 versos los he tenido rondando siempre en mi cabeza. Cada vez que voy por un lado, voy para otro y siempre lo he tenido aquí en la cabeza. Y cuando llegó el momento de hacer el libro, digo, pues yo voy a incluirlo y lo incluí en lo último. Lo incluí porque parece que tiene un poquito de connotación con lo que estamos hablando. Y dice así: de la garganta rota sale como del aire un suspiro dolorido en mitad de la tormenta. Claro que tiene que ver. Entonces lo incluí aquí como últimos versos dentro del libro. Qué bonito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a ti. Sigue Antonio. escribiendo mucho, que seguro que la poesía te lo va a agradecer. Sí. Muchas gracias. Para el año que viene, si Dios quiere, estoy preparando otro poemario, estoy preparando otra novela, estoy preparando uno de relato también. Incluso quiero hacer un cuento para mi sobrina nieta que tiene 5 años que me lo está pidiendo ya. Toca todos los palos. Quiero tocar todos los palos antes de... Hombre, nunca me voy a... Estoy jubilado, pero jubilarme de la escritura no voy a jubilar, y de la lectura tampoco. Pero para llegar hasta donde pueda llegar, sí. Muy Tampoco bien. se sabe hasta donde puede llegar uno. Nada, se llega hasta donde se llega. Eso es. Claro, muy bien. Pues nada, pues Gracias. muchas gracias a ti, muchas gracias al programa y Gracias. aquí estamos para lo que quieras. Estupendo, para disfrutar contigo. Muchas Muchas gracias. gracias. Venga, un placer. Hablar siempre de poesía y novela, muchos autores es difícil compaginar, esto es así de claro. Sin embargo, hay personas que lo llevan con una naturalidad tremenda y tenemos la suerte de entrevistar ahora a una de ellas. Marisi Morales, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Marisi, que es un nombre muy sonoro, precioso y además un nombre que tiene también su historia, ¿verdad? Sí. Marisi es... María de la Sierra. Qué bonito, María ¿eh? de la Sierra. Mi abuelo era egabrense y, bueno, yo soy lucentina, pero él decidió que su primera nieta se tenía que llamar así, Como la patrona de Cabra. como la patrona de Cabra. La Virgen de la Sierra. Sí, sí. Muy bien. Oye, hoy nos traes 2 libros. El primero de ellos, He prolongado el eco, y el segundo es Perfil del barro. Son de novelas como tal. Son novelas, ambos Sin son. embargo, tú empiezas con versos en su momento, con poesía. Yo siempre he escrito poesía, sí. Bueno, alguna vez, bueno, de joven he sido siempre aficionada a escribir desde muy pequeña, escribía como una forma de conocerme, pero los primeros escritos que tengo son de poesía. Empecé a escribir poesía desde muy joven y bueno, he escrito siempre, pero nunca me he atrevido a publicar. La cuestión es que hasta 2017 prácticamente no decidí publicar. Empiezo a publicar bueno, más que a publicar, a compartir unos versos que escribo, unos poemas que escribo a una amiga que fallece, desgraciadamente, siendo muy joven, y en cada aniversario de su muerte le escribo un poema. Ajá. Y bueno, voy compartiéndolo con los amigos comunes y son ellos los que realmente me dicen que qué bonitos, ¿no? Qué belleza, qué profundidad, que por qué no publico, pero yo realmente nunca me había decidido a publicar. Fueron ellos los que me animaron. ¿Y el primer libro, cómo era de extenso? El primer libro son solo esos 7 poemas. ¿Solo 7 poemas? Yo le llamo breviario,
porque aunque tengo más poemas dedicados a ella, después pensé que si los volvía a incluir en el libro titulado Margaritas en mi pelo, ella se llamaba Margarita, y entonces pensé si lo incluyo en el libro, ya el editor me decía, bueno, te lo puedo ampliar, pero pierde la esencia, porque esos 7 poemas eran esos 7 años que, bueno, de duelo, ¿no? que pasamos, que seguimos recordándola, pero que fueron duros para nosotros. Lógico, la pérdida de un ser querido siempre es dura, ¿verdad? Fue muy dura. Oye, y después el primer título es un verso en sí mismo, ¿no? El primer título, He prolongado el eco, es el verso de un poema de Miguel Hernández, la canción del poeta soldado, y bueno, para mí es muy significativo He prolongado el eco, porque dice mucho tanto del contenido de la novela como el homenaje que le hago en la novela también a Miguel Hernández, ¿no? La novela surge, tengo que contarlo, surge como un sueño que tengo una noche en la que, bueno, mi abuela me visita en el sueño, me pide que visite su casa, y lo que hago es reconstruir su vida, pero al reconstruir su vida con mucha ficción, me doy cuenta también de que estoy prolongando el eco de mis antepasados, claro. Estoy reconstruyendo su historia y a la vez estoy prolongando su eco, ¿no? Porque ambas novelas son un homenaje a la memoria y también a la imaginación, ¿eh? Qué bueno. Y hago un homenaje a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a García Lorca, porque en la época en la que transcurre la novela son pilares fundamentales. La protagonista es muy culta, lee, y entonces son pilares fundamentales. La obra en sí es un libro homenaje. Es un libro homenaje a la mujer también, a la que traigo un primer plano. Por supuesto, es una novela coral donde hay muchos personajes, pero cuento también sobre todo la vida de aquellas mujeres, ¿no? De mujeres y hombres, pero la mujer está traída a un primer plano. Y es un homenaje, pues, a la mujer, a Miguel Hernández, a los poetas de la época, es un homenaje a la memoria, a la imaginación también. Qué bien, qué bien. ¿Y el segundo? El Lleva segundo, por título Perfil del barro. Perfil del barro, en el que, bueno, el segundo es la segunda parte, de He prolongado el eco, continúo, y lo que hago es retomar el pasado de algunos de los personajes de la primera novela. Y continúo con el homenaje, ¿no?, a algunos poetas, ¿no? Perfil del aire era los primeros versos de Cernuda, pero yo lo adapto al barro. Me gusta que los personajes que salen en la novela sean moldeables, y entonces por eso lo titulo Perfil del barro, también aprovechando algunos versos de Miguel Hernández, ¿no? Se han mezclado ya Cernuda, Hernández. Sí, hay un homenaje a grandes poetas de nuestra literatura. Y el aire, que literatura es más intangible, tú lo has convertido en tangible con el barro. Lo he convertido en tangible también por el tipo de personajes que yo trato, y porque una de las protagonistas, porque realmente hay muchas protagonistas, era alfarera. Ajá. Entonces, la forma en la que ella sentía y cómo veía que la vida se podía moldear, la vida de un ser humano, un niño recién nacido, la moldeamos dependiendo de la familia en la que caiga, la educación que se le da. Entonces, son historias que tienen mucho que ver también con el barro, ¿no? Qué bien. ¿Cuántos libros tienes publicados? ¿Cuántos libros tienes por publicar? Tengo publicados 6 libros, 3 de poesía, bueno, Margaritas en mi pelo, Buscándome entre las formas, Grecia, mi voz antigua, coeditado con una amiga, Lola Valle, un cuento infantil titulado Sin miedo, y las 2 novelas, He prolongado el eco y Perfil del barro. Y por publicar, pues estoy trabajando en 2 cosas, soy un poquito en eso hiperactiva, igual que a veces leo varios libros a la vez. También a veces estoy escribiendo varios libros a la vez. No sé si es lo mejor, no es ningún consejo. Para ti es lo mejor. Pero lo hago porque necesito a veces despejarme de una cosa, y entro en otra. Y ahora estoy terminando de darle forma a un libro de relatos y microrelatos, y que los microrelatos prácticamente son poemas, pero claro, son poemas narrativos, porque en ellos cuento una historia. Y la tercera parte de esta serie, que ya constituye una saga,
porque bueno. realmente reconstruyo ahí la vida de mi antepasado con mucha ficción, mucha ficción. Bueno, es importante siempre que conozcamos en el perfil de las autoras, de los autores, cuándo es tu momento para escribir. ¿Eso cómo lo haces? Porque has dicho antes algo prodigioso, que es un libro que me llega en un sueño. Y Sí. a partir de ahí, en esa historia, empieza el libro. Sí, yo creo que de pronto estoy soñando esa historia que yo creo que ya la tenía yo construida desde hacía mucho tiempo. Realmente esa historia es una historia de mi abuela, de mi antepasado, que yo creo que la he vivido, que la he escuchado durante mucho tiempo, y bueno, pues ese día por algún motivo sueño que mi abuela me da una serie de pautas, que visite su casa de Granada. Y hay una serie de cuestiones en el sueño que me hacen que cuando me despierto tengo unas ganas horribles de contar esa historia, de manera que me pongo a escribir hasta que la acabo. ¿Y así te ocurre con todo? No, así no, esa fue esa. He prolongado el eco. Por ejemplo, Perfil del Barro, pues ha sido una necesidad, porque cuando presenté Prolongado el eco y que tuvo bastante más éxito del que yo nunca hubiera esperado, porque yo realmente la escribía para mi familia, pero se leyó bastante, pues los lectores, las presentaciones, después de haberla leído, me decían: y bueno, ¿y qué va a pasar? Algo más tiene que pasar. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué este personaje era de esta manera? Y me hacían preguntas acerca de los personajes de la primera novela, que me dio pie a construir una especie de precuela en la que yo estoy contándole también a mis lectores y a las lectoras qué pasaba, por qué una de las personajes es prostituta, por qué llegó a esa situación, porque es decir, le estoy contando también, retomo su pasado, aunque después avanzo en el tiempo, ¿no? También. Qué bien. Y bueno, fue más una necesidad. La primera un sueño, la segunda una necesidad. Bueno, y así con cada obra. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por traernos esa sensibilidad y sobre todo por hacer posible que muchos puedan compartir el interior de la autora, que esto no siempre se cuenta en el libro, y eso es importante que lo cuenten los que hacen posible los libros. Sí, yo he pensado y acabo muchas veces contar otra historia de cómo surgen las novelas. Ah, claro, muy buena. Esa sería muy buena Sería también. muy interesante. Sería muy buena también. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos marchamos, no tenemos tiempo para más, sobre todo le vamos a sugerir y a invitar, por supuesto, que le den al me gusta en el propio canal de YouTube de Capicúa TV, a que sigan al propio canal y que lo disfruten y lo divulguen. Así que nos seguimos viendo en Capicuando, que es Gerundio. Hasta la próxima.